listo, por allá. Sí, qué huevón, sorry. ¿A dónde quedé? Que era pregunta para el examen. Ok, bueno, voy a medio resumir. Entonces, si esto es una pregunta típica de examen, les dan una función cuadrática y les dicen en cuál intervalo la función podría ser inyectiva. Entonces, si se dan cuenta, la función cuadrática, y como consta de dos partes, si yo borro una de las partes y me quedo con este dominio de menos 2 a más infinito, la función se vuelve inyectiva. Y eso se lo van a preguntar. Les van a dar una función de fijo cuadrática y les van a decir en qué dominio la función es inyectiva. Ustedes tienen que, lo mejor sería graficar para darse cuenta en qué pedazo la función sí podría ser inyectiva. Ese era el ejercicio. Okay, vamos a hacer ya uno del libro. Ok. Yo voy a hacer la gráfica. Esto es un ejercicio del libro, pero yo voy a hacer la gráfica. Okay. Este ejercicio es del libro. Por aquello estoy en la página 299. Estoy haciendo el ejercicio 82, la segunda función que está graficada. Yo sé que esto pueden verlo en mi libro, pero igual quiero hacer el dibujo. Se puede ver bien todo, todos los números se ven visibles, o sea, sí se ven inteligiblemente. Sí, profe. Ok, genial. Analicemos esta función, ¿ok? Vamos a ver si es biyectiva. Para saber si es biyectiva, hay que saber si es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, primero veamos si es inyectiva. Inyectiva definitivamente no es, porque cuando yo trace líneas, por ejemplo, aquí, todo bien, tocan una vez, pero cuando trace líneas acá, tocan 2 veces. Entonces ya sabemos que no es inyectivo. No inyectivo. Veamos si es sobreyectiva. Para eso necesitamos averiguar el ámbito. Vean que ya nosotros tenemos el dominio y el codominio. Pero ¿cuál es el ámbito de esta función? Lo vamos a leer. El ámbito lo leemos de abajo hacia arriba. Vean que la función empieza en menos 9 cuartos y termina en 4. Entonces, el ámbito de esta función es de menos 9 cuartos cerrado hasta 4 abierto. Eso es exactamente igual a mi codominio. Tiene que ser exactamente igual, no puede variar en nada, ¿ok? Como mi ámbito y mi codominio son exactamente iguales,
la función sí es sobreyectiva. Ahora, ya sabemos que no es inyectiva, que sí es sobreyectiva y por lo tanto no es biyectiva. Tiene que ser ambas. Una forma de escribir esto es poner que la función es solo inyectiva. ¿Ok? Así se escribiría la respuesta. Solo sobreyectiva, perdón. Otra forma de escribir la respuesta, y esto es así como sale en los libros, me parece muy raro, es decir, que la función es sobreyectiva, no inyectiva. Es una forma muy extraña, pero por si lo leen en el libro para que no se confundan, significa lo mismo. Si a mí me dicen sobreyectiva, no inyectiva, es lo mismo que me digan solo sobreyectiva. ¿Okay? Es solamente una notación que se le da a la función. Okay. Vamos a hacer un ejercicio, pero esta vez va a ser muy diferente. Esta vez nosotros vamos a hacer la gráfica, ¿ok? Entonces, en la página 301, esta está buenísima. En la página 301 hay una práctica donde hay que graficar. Ustedes no tienen que graficar todas las que están ahí. Voy a ponerles un ejemplo como si les saldría en el examen. Ok. Ok. De hecho, puedo haber escrito todo esto pegado, pero ya no lo hice. Este es el ejercicio 11 de la página 301. Hay unos ejercicios increíblemente buenos en esa página, pero así brutales. Ustedes pueden hacer hasta, mira, como hasta la 11. De hecho, ya los demás ejercicios no es necesario que los hagan porque no tienen que saber graficar esas funciones que están ahí. Por el momento, al menos. Voy a averiguar bien al respecto. Entonces vamos a hacer la 11, que en teoría sería el ejercicio más difícil de esta práctica por el momento. Vamos a ver si esta función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Vamos a graficar. Vean que en este caso a mí me dan el criterio de la función, no me dan el gráfico. Y nosotros hemos visto que esto es más fácil con el gráfico. Entonces vamos a hacerlo con el gráfico. Si ustedes quieren hacerlo a punta de análisis, sustituyendo valores y viendo las preimágenes y que las imágenes solo tengan una preimagen en este rank, pueden hacerlo. Es una locura, pero pueden hacerlo. Ok. Cualquier cosa, ahorita podemos ver un repaso de cómo graficar. Está bien. De nuevo, se supone que ustedes ya deben saber graficar estas funciones lineales y cuadráticas, pero ahorita podemos hacer un repaso de lineal y cuadrática para ver cómo se grafica. Ok, digamos, tenemos esta cuadrática. La gráfica de esa función es una función cuadrática con el valor de c como 7. Eso quiere decir que esta es la intersección con y. Y no hay un valor de b. Si no hay un valor de b, para que lo veamos, si no hay un valor de b, cuando yo haga menos b entre 2a para sacar el vértice, y como no hay b, yo pongo un 0. Por lo tanto, el eje de simetría me va a dar 0. Eso quiere decir que la función tiene que ser necesariamente de esta forma. Ok,
Quedó bonita. Ok. Esta es la gráfica. Esta es la gráfica de esta función. Pueden seguir todos los pasos que necesitan. Yo puedo sacar el vértice haciendo la fórmula menos b entre 2a, menos discriminante entre 4a. Lo más importante de una cuadrática es el vértice. Y después de sacar el vértice, yo pongo la intersección con y, que en este caso es exactamente lo mismo. Y a partir de ahí yo grafico si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. De nuevo, ahorita hacemos un repaso. Ok, en esta función, primero que nada, fijémonos en cómo está determinada esa función en su dominio y en su ámbito. Vean que el dominio es de 0 más infinito. El dominio ya no es R. Si el dominio es de 0 a más infinito, quiere decir que yo me quedo con esta parte de la función. Porfa, si hasta ahí tienen dudas, me dicen, porque acaba de hacer algo que podría generar dudas. ¿Todo bien? Ok, ok. Entonces, tenemos esta función, ya quitamos la parte que no nos interesa, nos dejamos el dominio que nos interesa y tenemos esto. Quiero que ustedes me respondan, que sean ustedes. ¿Esta función es inyectiva? Inyectiva sí, porque está partida a la mitad. Sí, ya ahora es la mitad, ¿verdad? Entonces, cuando yo trace líneas horizontales, solo tocan una vez. Genial. Entonces, esta función es inyectiva. Sí es inyectiva. Ahora, veamos si es sobreyectiva. Para saber si es sobreyectiva, vamos a sacar el ámbito. El ámbito de esta función, ¿de dónde a dónde va? De 7 más infinito. Muy bien. De 7 cerrado, ¿verdad? De 7 cerrado a más infinito. Eso es igual al codominio de la función que me están dando. Sí. Sí, ¿verdad? Es exactamente igual al codominio. Por lo tanto, sí es sobreyectiva. Por lo tanto, la función es biyectiva. Ejercicio, este es el ejercicio más difícil de examen que podrían ponerles para saber si la función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Y así es como se resuelve. Graficando, este es el toque. ¿Está bien? Ok. Ahora sí, les voy a decir para qué es que uno ve esto, en teoría, en el colegio. Estoy seguro que nunca le ha pasado uno el por qué. Uno ve esto porque solo las funciones biyectivas pueden tener inversa. Entonces vamos a hablar un poco de la función inversa. Y aquí se van a conectar varias cosas. Bueno, ya conectamos la primera. Solo las funciones biyectivas pueden tener inversa. Entonces, incluso se los voy a poner así. El ejercicio anterior les pudieron haber dado la definición de la función y la ecuación, el criterio. Y les pudieron haber dicho, la siguiente función es inversa. Puede tener inversa, perdón. Hay gente que se queda como, ay, ¿cómo puede tener inversa? Y por supuesto, yo saco la inversa y invierto la X con la Y y toda la madre. Y sí, yo le puedo sacar la inversa. Pero una función solo puede tener inversa si es biyectiva. Si no es biyectiva, no puede tener inversa. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, les voy a poner la misma función. X al cuadrado más 7 con f
No, vamos a poner el dominio R ahora. Y de... ¿Cuál era el dominio de Z más infinito? El ámbito de Z más infinito. Z más infinito. Ok. Como ahora el dominio es la gráfica de la función. Sorry por hacerlo tan chaval, para hacerlo rápido, ya aquí no hay ningún interés en ver la gráfica. Esto era un 7, la función era así. Ahora es R, no hay ninguna parte borrada. Yo me quedo con todo el dominio. Esta función, por lo tanto, no, y lo podemos saber desde ya, porque si no es inyectiva, no puede ser biyectiva. Entonces, si no es biyectiva, no puede tener inverso. A pesar de que mucha gente va a decir, ¿cómo? Si puede tener inverso, porque yo, y ahora despejo y, paso el lado, y luego que tomo una raíz, entonces me quedaría que x menos 7 es igual a y, y esta es la función inversa. Pero de nuevo, mientras la función no sea biyectiva, yo no puedo hacer este procedimiento. Ni siquiera puedo empezar. Para que esta función yo pueda sacar de la inversa, yo tengo que cambiar el dominio a como estaba antes, de 0 a más infinito. Con eso ya yo podría sacar la inversa y decir que esta es la inversa de tal función. Y así se lo van a preguntar, ¿ok? Les van a dar una función, se la van a dar definida en su dominio y en su codominio, y luego les van a preguntar si esa función puede tener inversa o no. ¿Okay? Y la otra cosa que quería relacionar con lo que vimos en la clase anterior es que cuando uno hace una composición de funciones de este tipo, f o f a la menos 1, o sea, meter la inversa dentro de la función original, eso siempre nos tiene que dar x. Eso es un teorema, ¿ok? Siempre que yo hago f o f a la menos 1, o sea, meter la función inversa dentro de la función original, por composición de funciones, siempre me tiene que dar el resultado de una x. Y vamos a hacer una comprobación, ¿ok? Vean el toque. Aunque de nuevo esto es materia de repaso, quiero escribir eso. Para sacar una función inversa, recuerden que se hacen dos pasos. Ay, para sacar una función inversa hay que hacer dos pasos. Primer paso, invertir las variables. Recuerden que las variables, ¿cuáles son las variables? X y Y. La variable dependiente y la variable independiente. Entonces, invertir las variables y de segundo, siempre despejar la Y. Ejemplo común y corriente, vamos a hacerlo con esta función. F de x es igual a x menos 2. Es una función muy simple. Entonces, ya nosotros sabemos que esto es y, f de x es lo mismo que y. Entonces, invertir las variables es solamente, como lo dice la palabra, invertirlas, cambiarles la posición. Por lo tanto, si yo invierto las variables, la función queda como x es igual a y menos 2. Primer paso, ¿ok? Si siempre es el primer paso, es demasiado fácil, nada más es cambiarles el nombre. Y el segundo paso ahora es despejar la y. Entonces, si yo despejo la y, nada más paso el 2 al otro lado a sumar, y x más 2 es igual a y. Por lo tanto, esta es la función inversa. Esos son los únicos dos pasos para sacar una función inversa. A la y, por una cuestión de formalidad, le llamamos f a la menos 1. Entonces queda x más 2 es igual a f a la menos 1 de x.
Y esta es la función inversa ya. Esto es un repaso, ¿está bien? Nada más un repaso para ver cómo sacar una función inversa. Ahora, hagamos eso, pero en el ejercicio que les decía de composición de funciones. Vamos a tener una función f a la que voy a decir es 3x más 1. ¿Ok? Y nosotros vamos a hacer esto. F o f a la menos 1. Y tenemos que comprobar que nos da x. Si no nos da x, está malo. ¿Está bien? Entonces, saquemos la función inversa de esto. La función inversa sería, primero que nada, voy a hacerlo en verde. X es igual a 3y más 1. Y ahora despejamos la y. Pasamos el 1 a restar. Y luego pasamos el 3 a dividir. Esta es la función inversa. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer f va a tener menos 1, que sería meter esta función dentro de esta función. Eso lo voy a hacer en rojo. Me quedaría. Ok, f. Como f a menos 1 sería esto. Entonces, meter la función inversa dentro de la función original. Entonces, 3 por x, que ahora x es todo esto. X menos 1, 3, más 1. ¿Qué va a pasar aquí? Este 3 con este 3 se va a cancelar. Entonces me va a quedar que x menos 1 más 1 y menos 1 más 1 es 0. Esto se va y queda x. Y queda demostrado que para cualquier función y su función inversa, f o f a la menos 1 siempre da x. Eso es un muy buen ejercicio. La verdad es un excelente ejercicio. Ok. Ok, hablemos de un poquito más de la función inversa. Espero que esto que les voy a decir les ayude en algo. A los que no pudieron asistir a la clase pasada, les recomiendo ver los temas del libro. Por ejemplo, vimos dominio máximo, y dominio máximo es un tema que sale muy bien explicado en el libro para que ustedes lo vean. Voy a escribir esto y terminamos. ¿Está bien? ¿Qué hora es? 3:30. Llevamos 1 hora. Hemos visto bastante materia en 1 hora. Nos vamos. Okay. Ok, ya vimos cómo sacar una función inversa a partir de una función original. Pero hay 2 reglas que también son importantes aquí. Toda esta clase va a ser muy parecida. Primera regla. Entre una función y su inversa, esto primero lo voy a decir y luego voy a copiar lo que quiero. Entre una función original y su función inversa, todo es inverso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo el dominio de la función original lo tomo como el ámbito de la función inversa. O el ámbito de la función original es el dominio de la inversa. Las preimágenes de la función original son las imágenes de la función inversa. Las
intersecciones con X de la función original son las intersecciones con Y de la función inversa. Ojo, no estoy hablando de que cambiamos los signos, nosotros no cambiamos los signos, sino que invertimos las cosas. Entonces, eso que les dije, por ejemplo, el último es muy importante. Las intersecciones con X de la función original son las intersecciones con Y de la función inversa y al revés. ¿Ok? Pero hay una cosa que nunca cambia y es la monotonía. Entre una función y su inversa, la monotonía, curiosamente, nunca cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que si la función original es creciente, la función inversa tiene que ser creciente. Que eso nunca, de hecho, eso es un muy buen toque para poder identificar a una función y su inversa. Digamos que ustedes les dan unos gráficos, el gráfico de la función original y el gráfico de la inversa, o de la posible inversa. Una forma de saber que la función que me dan de segundo es la inversa, es ver que la monotonía se mantiene. Entonces, si la primera es decreciente, la segunda es decreciente. Y la otra cosa es que el eje de simetría, eso no tiene nada que ver con cuadrática. El eje de simetría entre una función y su inversa es y igual x. Eso se lo voy a explicar como una gráfica. Si quieren, bueno, no, esto alguien lo está grabando, entonces ahí lo tienen. Estas son notas teóricas, ¿ok? Notas muy teóricas y les voy a explicar cómo funciona esto. Esto es una función lineal, por aquello, esto es una recta. Y esta recta es la que define a una función y su inversa. Entonces, como les decía, la y igual a x, ¿qué es? Y igual a x es una recta. De hecho, esta recta se llama la función lineal original, o algo así como la función madre de todas las funciones lineales. Porque vean que la pendiente es 1 y la intersección con y es 0. No hay nada sumando ni restando. Es demasiado fácil de graficar. La gráfica de esta recta es esta. Pendiente 1, o sea, es una pendiente de 45 grados y la intersección con y es 0. Esta es la recta y igual a x. Voy a ponerlo incluso acá. Esta es la recta y igual a x. Cualquier función que yo grafique en este plano cartesiano puede tener una función inversa dada gracias a esta recta. Esa recta funciona como un espejo. Entonces, por ejemplo, yo voy a graficar una función exponencial. Esto que está aquí es una función exponencial, digamos que interseca el eje y1. Si lo notan, es asintótica al eje x, porque las funciones logarítmicas tenían asíntotas verticales, pero las funciones exponenciales tienen asíntotas horizontales. Entonces, esta es la gráfica de una función exponencial. ¿Qué pasa si yo quiero sacar la inversa de esta función exponencial? Ok. ¿Todavía me escuchan? Sí, profe. Ok, buenísimo. Es que como ya va a terminar la sesión.
Ok, ¿cómo saco yo la inversa? Esto funciona como un espejo. O sea que si yo doblo esta gráfica por este eje, lo que me queda del otro lado es la función inversa. Si ustedes se ponen a ver, si yo doblo este plano cartesiano respecto a este eje, o sea, esto que está acá va a pasar acá y va a ser así. ¿Sí lo ven? Pienso que este es un ejercicio bastante fácil de ver, pero quiero que ustedes me digan si notan qué pasa. Esto es un espejo. Entonces, si yo reflejo esta gráfica respecto a este espejo, lo que me queda es esta azul. Y así, este es un método que nadie utiliza, pero es un método que puede ayudarles a sacar la gráfica de una función inversa. Se cumple lo mismo, entonces, si este interseca el eje Y en 1, este interseca el eje X en 1. Si esta es asintótica a un eje horizontal, esta es asintótica a un eje vertical. Como son inversas, si esta es una exponencial, esta es una logarítmica. Y así con todo, incluso, vean, ¿cuál es el dominio de esta función exponencial? El dominio es de menos infinito a más infinito. Si ese es el dominio de esta función, ese tiene que ser el ámbito de la otra. Y si nos fijamos, si lo ves, vean que viene de menos infinito a más infinito en su ámbito. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es el ámbito de esta función? El ámbito es de 0 a más infinito. Ese tiene que ser el dominio de esta, que de hecho es de 0 a más infinito. Como es un eje asintótico, no puede ir detrás de eso. Entonces ven como todo lo que les decía se cumple para una función y su inversa. Eso es nada más para enseñarles, ¿ok? Cómo funciona la función original y su función inversa. Ok, con eso terminamos por hoy. La verdad es que no sé cómo, pero vimos mucha materia y lo único que nos queda para este próximo examen es ver función lineal y función cuadrática. Estoy casi seguro. Tengo que fijarme en los temas, a ver si metieron algo de geometría, pero creo que vamos bastante bien. Eso sería por hoy. Entonces, ¿alguna duda? De mi parte no. No, profe, todo claro. Como les dije, vieran que esta semana hay una sesión de Matem a la que quiero que asistan. Entonces les voy a pasar los datos para que se metan. Y la próxima semana les voy a dejar una práctica de análisis gráfico. Para que, bueno, yo les aviso. ¿Está bien? Bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Igual, profe. Ya, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.